Grabó a su hermana haciéndole esto a su padre antes de que lo sometieran a la eutanasia. Don Luis cada día se consideraba el hombre más feliz del mundo y no se cansaba de agradecer al cielo por su fortuna. Estaba felizmente casado con la mujer de la que se había enamorado por primera vez y que siempre sería el amor de su vida, y había tenido con ella 2 hermosos hijos que hacían que todos los esfuerzos valieran la pena. Su esposa y sus 2 hijos eran su tesoro más grande. Su hija había sido hija única por un buen tiempo, hasta que a sus 4 años nació Miguel. Por eso, don Luis y su esposa temían que su hija se pusiera celosa de la atención que ahora tendrían que prestarle al bebé, porque habían oído que quizá los hijos mayores podían sentirse desplazados por los menores. Sin embargo, todos sus temores se disiparon cuando la niña finalmente conoció al bebé. Ella, de inmediato, asumió una gran actitud protectora hacia él, como si supiera de antemano que algunos años después ella sería lo único que su hermano tendría, su única familia, su mejor amiga y su incansable protectora. Y es que, lamentablemente, Miguel había perdido a su madre cuando tenía apenas 2 años. Ahora, a sus 14 años, estaba a punto de despedirse también de su padre y no entendía por qué había tenido que perderlos tan pronto. En poco tiempo solo quedaría él y su hermana mayor, y aunque la adoraba y ella hacía siempre hasta lo imposible por animarlo, no podía evitar lamentar la forma en la que todo había sucedido. Y es que don Luis había tenido un accidente cardiovascular hacía 1 año y había perdido la movilidad de su cuerpo por completo a excepción de los ojos. Él había sido siempre un hombre muy previsor y había decidido hacía mucho tiempo que de hallarse alguna vez en una situación así, en la que ya no se recuperaría, optaría por la eutanasia. Había tomado esa decisión en conjunto con su esposa, pero ella se había ido mucho tiempo antes, sin previo aviso. En cierto modo, don Luis sentía que la mejor manera de irse de este mundo era teniendo tiempo suficiente para que aquellos que quedaban vivos pudieran hacerse a la idea de la despedida. Y es que él había sufrido tanto con la partida repentina de su esposa que esperaba que sus hijos no tuvieran que pasar por lo mismo con él. Sin embargo, él tampoco suponía que ese momento llegara pronto. Pero para ellos las cosas cambiaron abruptamente, y ahora que su padre no podía manifestarse ni valerse por sí mismo, sus hijos intentaron aferrarse a él todo lo posible, hasta que los médicos les explicaron que su padre ya no iba a recuperarse y que él había elegido la eutanasia para casos así. Más cuando ya llevaba más de 6 meses en ese estado en el que estaba sufriendo mucho sin recibir ningún alivio. Los hermanos, sin embargo, estaban esperando que un milagro sucediera, pero su padre, en un último acto de voluntad sobrehumana, les dio a entender que quería irse y descansar, que todavía consideraba la eutanasia como la mejor opción, y es que los médicos, para que ellos estuvieran tranquilos, habían ingeniado una prueba para que él pudiese dar una respuesta visual a la pregunta sobre la eutanasia, y su elección fue la misma varias veces: siempre sí. Miguel no comprendía por qué su papá se iba a dar por vencido. Ella, en cambio, era más consciente de la situación y de que su padre no merecía vivir más tiempo sin la posibilidad de moverse y de valerse por sí mismo, sin poder hacer nada más que ver cómo todo su cuerpo se deterioraba lentamente como un espectador amarrado de su propia desgracia. Fue por eso que ella, que era mayor de edad entonces, dio la última autorización para que el procedimiento fuera realizado, y su hermano estuvo enojado varios días con ella por esa razón. Curiosamente, fue su madre quien lo tranquilizaría. Miguel no la recordaba más que por fotos, y sin embargo, una noche soñó con ella. Lo acunaba en sus brazos como si fuera un bebé, y hablaron por largo rato. Solo al final, su madre le dijo que dejara a su padre reunirse con ella, pues ya era el momento, que desde el cielo siempre estarían cuidándolos a los 2. Al día siguiente, Miguel se reconcilió con su hermana y con la idea de ver partir a su padre. Ahora comprendía que era lo que él necesitaba y que era su decisión, aun cuando quisiera tenerlo por mucho tiempo más. Y como pensaba que su hermana pensaba lo mismo, fue que se sorprendió tanto cuando la encontró en la habitación de su padre preparándolo para salir, justo el mismo día programado para la eutanasia.
Miguel entró en pánico y lo único que se le ocurrió fue grabarla mientras lo vestía. Luego corrió a mostrarle el video a los médicos, quienes de inmediato acudieron a tratar de impedir la supuesta fuga. A ella casi le dio un infarto cuando los vio entrar repentinamente, y fue entonces que les explicó lo que estaba sucediendo, principalmente a su hermano. Ella no quería evitar el procedimiento, solo quería que su padre viera por última vez un parque que alguna vez había amado con su corazón. Sabía que él no quería morir sin volver al lugar donde amó la vida, y por eso lo debía llevar. Y ahora esperaba que también su hermano los acompañara. Miguel no sabía lo importante que era ese lugar para su padre. Cuando su madre murió, él era demasiado pequeño y no recordaba nada. Pero su hermana le contó que cuando ella tenía 5 años y él tenía apenas 1 año, los 4 habían tomado la costumbre de ir todos los sábados a aquel parque. A pesar de que era un sitio lejano y poco visitado porque no era tan bonito, sus padres habían visto en aquel lugar la belleza que nadie más parecía ver. Estaba lejos del ruido de la ciudad, había muchos árboles y juegos que, aunque viejos, todavía funcionaban. El parque era una gran extensión de vegetación en donde sus hijos eran felices, porque para ellos era como ir al bosque. Y es que cuando se es tan pequeño, todo se ve tan grande que Miguel y Luna esperaban con ansias a que llegara el sábado para ir a aquel sitio, en el que se imaginaban cientos de fantasías infantiles y donde eran felices con sus padres, que jugaban con ellos como si también fueran unos niños. Luna le explicó a su hermano que aquel parque era el sitio más especial para su familia y que por eso su padre no podía irse de este mundo sin ir una última vez. Y es que desde que su esposa había muerto, don Luis no había querido volver. En ese entonces Miguel tenía solo 2 años y por eso no recordaba nada, pero ella sí sabía que su padre se había arrepentido después de haber abandonado aquel lugar, porque les había quitado a sus hijos su lugar más amado, ya que él no podía soportar el dolor de que no estuviese su esposa también con ellos. Por eso, a pesar de que su padre moriría por eutanasia ese mismo día y que nadie esperaba que apenas faltando unas horas a su hija se le diera por sacarlo del hospital, ambos les prometieron a los médicos que volverían a tiempo, que no se iban a escapar con él ni que estaban haciendo un último intento por mantenerlo con vida, sino que querían que se despidiera del lugar que tanto había amado y que estuviera acompañado de sus hijos por última vez. Entonces, una vez allí, se sentaron los 3 juntos y esperaron el atardecer. A pesar de que su padre no hablaba y no podía reaccionar, ambos notaron el brillo en sus ojos y la discreta lágrima que rodó por sus mejillas. Comprendieron que era algo que su padre había estado esperando y que estaba feliz de pasar allí sus últimos momentos acompañado de sus hijos. Luego, como lo habían prometido, regresaron a tiempo para el procedimiento. No hubo lágrimas porque todos conocían el desenlace hace meses y ya estaban preparados. Además, la paz al saber que su sufrimiento cesaría era más fuerte que el dolor de la despedida, y saber también que en el cielo se encontraría con su tan amada esposa era algo que le reconfortaba a todos el corazón. Los hermanos tuvieron que aceptar continuar con su vida sin sus padres, pero se tenían el uno al otro. El tiempo que habían podido compartir con ellos había sido tan pleno y maravilloso que siempre dijeron que sus padres habían sido lo mejor de su vida, su más grande ejemplo y su principal inspiración. Y aunque no podían verlos, vivieron cada uno de sus días con el ánimo de enorgullecerlos y con la fe puesta en que algún día los 4 estarían reunidos nuevamente. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.